Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar de modernización de aplicaciones, el viaje de monolito a microservicios. Mi nombre es Pablo Pérez Villanueva, yo soy arquitecto certificado y Customer Engineer para Google Cloud y me da mucho gusto darte la bienvenida a esta sesión. Perfecto, entremos en materia. Primero que nada, platiquemos del monolito. Como bien sabes, es una aplicación que agrega funcionalidad de negocio y que fue creciendo y creciendo y creciendo poco a poco a medida de que quizás el sistema se fue sofisticando. Después de un tiempo nos dimos cuenta que este tipo de aplicación monolítica puede ser reemplazada por múltiples microservicios con APIs bien definidas. Y de alguna manera esto lo que logra es que la base de código sea más entendible y la colaboración entre estos servicios se dé de manera más simplificada. Investigaciones como el estado de DevOps de 2019 nos reafirman que a partir de aplicaciones orientadas a microservicios, es decir, bloques de código más pequeños, limitamos la superficie de error, nos permite desplegar más seguido y de alguna manera nos da mayor agilidad operativa. Es decir, estamos fomentando las condiciones para tener componentes de calidad. Entonces, hay algunas características de los microservicios. La primera es que cada microservicio debe de contar con sus propios recursos de cómputo. Y estos pueden ser máquinas virtuales, contenedores, funciones con código. Realmente no hay ninguna restricción en ese sentido. Y también tienen que contar con su propia fuente de datos. Por lo general, la fuente de datos no puede ser accedida directamente por otros servicios. Y los microservicios tienen una API bien definida que otros sistemas utilizan para acceder a esta funcionalidad. También existe un equipo experto en el funcionamiento interno del microservicio y un equipo puede ser dueño de múltiples microservicios. El objetivo es que no todos los desarrolladores de tu organización deban de conocer todo el funcionamiento de un sistema complejo. Esto de alguna manera nos ayuda a empezar a generar especialización dentro del equipo. Entonces, el viaje a los microservicios empieza con un punto claro de partida. Y como toda iniciativa de negocio, el viaje a microservicios empieza con un objetivo claro y beneficios medibles para el negocio. Después podemos empezar a desarrollar nuestro primer microservicio. Tal vez en un momento nos sentimos lo suficientemente seguros para partir funcionalidad del monolito y externalizarla a un microservicio. Después podemos planear para el futuro, es decir, cuántos microservicios vamos a tener, cuál va a ser como la relación entre monolito a microservicio. Y finalmente, ¿qué hacer con ese monolito restante? ¿Lo queremos modernizar, lo vamos a reemplazar o hasta retirar? La resistencia al cambio puede paralizar a una organización y limitar sus capacidades de innovación. Entonces, cuando hablamos de reemplazar o retirar, realmente debemos de manejarlo con delicadeza y mucha empatía. Lo primero que debemos de hacer es empezar evangelizando los microservicios dentro de la organización, porque la transformación digital no empieza por sí sola. Es generada por intraemprendedores que creen en una idea y, más importante aún, saben posicionarla y fundamentarla. Entonces, si nosotros vamos con el CTO de nuestra empresa y le preguntamos, ¿sabes qué? Acabo de ir a un webinar técnico y creo que los microservicios nos pueden ayudar, deberíamos de utilizarlos. Muy probablemente nos van a contestar, ok, ¿cuál es el retorno de la inversión? ¿Cuál es el beneficio de hacerlo? Tengo otras 1000 cosas en el backlog. ¿Por qué deberíamos de enfocar esfuerzo y tiempo en esto? Y cuando no estamos preparados, pues nos quedamos ahí, nos quedamos estancados. Pero también podemos esperar a la oportunidad adecuada. Cuando, por ejemplo, exista una necesidad de negocio, por ejemplo, necesitamos desarrollar un motor de recomendaciones, y ahí nosotros decimos puntualmente, claro que sí, vamos a hacerlo, y tenemos un nuevo enfoque que puede incrementar la velocidad de nuestros desarrollos. Entonces ahí estamos generando las condiciones para que nos digan, ok, eso suena bien, vamos a explorarlo. La primera vez que construimos un microservicio, realmente estamos añadiendo un bloque de código nuevo sin dañar el sistema actual. Y los equipos de la organización pueden colaborar en el diseño del contrato de un API. Cuando nosotros hablamos de microservicios, por lo general hay un componente serverless. Va muy de la mano el cómputo administrado con los microservicios. Y el cómputo administrado tiene dos modelos, el operacional y el programático. El primero indica que se debe delimitar el manejo de la infraestructura y orientarnos a la construcción de valor de código.
El segundo, la seguridad administrada, que en este caso debe de ser en parte del proveedor de la nube, pero como sabemos es un modelo de responsabilidad compartida. Y finalmente, el pago por uso, porque no quieres estar gastando en cómputo que se está desperdiciando. Y después, el modelo programático, que nosotros estamos basando una arquitectura a servicios. Estos servicios reaccionan a diferentes eventos y por lo general están desarrollados con plataforma y código abierto. En el mundo de Google, las opciones de cómputo administrado son tres: las Cloud Functions o funciones serverless, App Engine, que nos da aplicaciones serverless y que también tiene ahí un sabor de contenedores, y finalmente Cloud Run, en mi opinión, uno de nuestros servicios más simples, brutalmente sencillo, y es uno de sus grandes beneficios, que es particularmente para correr cargas aplicativas en HTTP orientadas a contenedores. Entonces, cuando nosotros vemos esta arquitectura inicial, te voy a poner un caso de uso. Es este caso de uso del motor de recomendaciones. Los equipos de marketing nos van a dar productos recomendados. Nosotros vamos a hacer un despliegue a una función de código, que en este caso es el servicio A, que va a ser invocado por el monolito con los IDs de los productos que el usuario tiene en su carrito de compra. Es decir, la recomendación se va a hacer cuando el usuario esté en la página del carrito de compra y ahí vamos a mandar los IDs de los productos recomendados. Entonces, inicialmente marketing nos da una lista de productos a recomendar. Nosotros las inyectamos con variables de ambientes, desplegamos la función de código y de esta manera el sistema funciona. Ojo, no es la implementación recomendada y evidentemente es extremadamente ingenua. Pero bueno, es una versión 1, va a funcionar, vamos a desaturar el negocio y podemos iterar. Entonces, regresamos con el CTO, el CIO y nos dice, ¿qué pasa si este nuevo microservicio deja de responder? Y nosotros podemos contestar, bueno, pues es una llamada a un servicio, podemos hacer un get asíncrono y podemos tener un timeout para que si no obtenemos una respuesta no nos quedemos esperando indefinidamente. Muy bien, suena bien. Este servicio puede escalar a nuestras necesidades. Realmente ahí el escalamiento es serverless y podemos tener estrategias de cacheo en memoria para no tener ninguna restricción. Y finalmente, ¿qué tipo de mantenimiento va a requerir este servicio? Pues bajo, porque realmente Google se encarga de la infraestructura y es uno de los grandes beneficios de utilizar cómputo administrado. En código, esto se vería de esta manera. Estamos exportando una función de recomendación que recibe una petición, tiene una variable de ambiente con un arreglo de product IDs, los está partiendo utilizando una coma y es lo que se regresa al aplicativo. Y desde el punto de vista de la experiencia de usuario, esto se puede ver de esta manera, donde tenemos quizás una camiseta, unos pantalones y unos zapatos en el carrito de compra, jalamos este arreglo de productos recomendados y entonces tenemos que vamos a recomendar el abrigo y los calcetines. El abrigo se recomienda en todas las ocasiones, quizás estamos tratando de empujar ese producto en particular, y los zapatos se despliegan los calcetines se despliegan cuando tenemos zapatos en el carrito de compra. Entonces, como podemos ver, es una lógica relativamente sencilla, pero le estamos dando al negocio esta funcionalidad que necesita de manera acelerada. Ok, nuestra segunda iteración. Imaginemos que hubo un crecimiento en el tamaño del catálogo de la tienda. Y el equipo de desarrollo termina haciendo varios despliegues al día porque marketing está constantemente empujando nuevos productos a recomendar. Toda operación que es manual y repetitiva termina siendo muy cansada y termina generando una mala cultura organizacional. Entonces, este es un problema que definitivamente debemos de arreglar. Y la manera en la que lo podemos arreglar es quizás tratando de quitar el despliegue de en medio y que el servicio, en lugar de obtener esta lista de productos recomendados de variables de ambiente, lo puede obtener también de algo como un Google Sheet. Y le podemos dar al equipo de marketing la libertad de que ellos puedan actualizar directamente los productos a recomendar. Esto a ellos les encanta porque no tienen que estar molestando a nadie, checando la disponibilidad de alguna persona, pidiendo cosas por correo, sino que realmente pueden hacerlo cuando ellos lo necesitan. Y para nosotros, pues también significa menos trabajo, sobre todo trabajo que normalmente no nos gusta hacer, y podemos nada más extender esta funcionalidad a través de un Google Sheet. Bien, funciona, pero
Evidentemente, es un paso más en una serie de pasos que vamos a tener que hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si el promedio o el número de artículos en la orden promedio se incrementa? Es decir, que el usuario recibe muchas recomendaciones porque no tenemos un filtro de cuáles son las recomendaciones que vamos a dar para cada uno de los usuarios y tampoco están siendo personalizadas para el perfil o el tipo de compra que está haciendo el usuario. Quizás necesitamos mejorar el algoritmo de recomendación. Ahorita es algo extremadamente sencillo. Debemos de evitar errores humanos. ¿Qué pasa si marketing mete en el Google Sheet un producto que no existe? Y evidentemente la necesidad por automatizar completamente este proceso es algo que muy probablemente el negocio quiera hacer en algún momento. Entonces, esos son los pasos que en su momento vamos a hacer, pero tenemos otra junta con nuestro CTO CIO y nos dice, este enfoque de microservicios realmente acelera nuestros tiempos de desarrollo. Y ahí es un momento importante porque nosotros podemos decir, qué bueno que pienses así porque podemos utilizarlo en más iniciativas. Y nos contesta, nuestro sistema de pagos no es confiable y estamos perdiendo ingresos. ¿Crees que nos podrían ayudar los microservicios? Y ese es un punto de inflexión en la propuesta de una tecnología. Porque nosotros ya no le estamos empujando, sino que el negocio encontró valor y está activamente buscando utilizar la solución. Entonces, aquí es cuando realmente debemos de asegurar de que las cosas funcionen para que podamos generar una adopción en la organización. Entonces, antes de decir si pueden ayudar o no, pues algo que hay que hacer siempre es inspeccionar la situación, inspeccionar el código. Y al inspeccionar nos damos cuenta que la aplicación estaba haciendo algunos llamados a un procesador de pagos externo. Algunos eran muy directos, muy fáciles de entender. Otros como que utilizaban ahí algunas librerías que realmente no sabemos qué está pasando, pero al final pegaba al procesador de pagos externo. Y después nos dimos cuenta que hay un llamado a un procesador de pagos legado. Y peor aún, hay un par de métodos ahí que hablan de pagos, pero que realmente se van como por otro lado. Entonces, definitivamente este podría ser un muy buen caso de uso para quitar este desorden, limpiar un poco la solución, externalizando a un servicio o un microservicio. Y así se vería, donde podríamos tener un servicio de pagos que expone una API simple que el monolito invoca y este servicio de pagos genera las transacciones hacia el procesador externo. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo aseguramos de que no nos equivoquemos en el diseño de esta API? Y realmente la respuesta ahí es con una lluvia de ideas, juntando no solamente a desarrolladores, sino a expertos en materia, expertos en experiencia de usuario, owners de negocio, analistas, etc. Puedes utilizar post-its en pared o ventana y evitar computadoras. Realmente es un ejercicio de ideación creativo donde estás tratando de definir cuál es el funcionamiento deseable de un servicio en particular, pero lo estás haciendo con toda la organización. Este ya no es un trabajo de un área o un trabajo solo del equipo de desarrollo, sino es el trabajo del equipo. Y entonces estamos asegurándonos que ese conocimiento que tenemos como organización esté siendo utilizada para generar servicios que ya no son de un aplicativo, sino que se convierten en servicios del negocio. Entonces vas a tener dos buckets o cubetas, los eventos incluidos y los eventos excluidos. Los incluidos puede ser la autorización de un pago, el cobro de un pago autorizado, procesar un reembolso, cancelar un pago. Y los excluidos es revisar el inventario, obtener el estado de orden de una compra o monitorear el envío de un paquete. Ojo, que estén excluidos no significa que no sean importantes o críticos para la continuidad del negocio. Simplemente no encajan en un microservicio de pagos. Entonces, hay que tratar de definir muy bien dónde inicia y terminan las responsabilidades de cada uno de estos servicios para que no volvamos a caer en el problema de generar pues, un monstruo monolítico. Regresa nuestro CTO CIO y nos dice, al parecer, este sistema de pagos externos está teniendo problemas. ¿Cómo podemos evitar perder transacciones? Y ahí se nos ocurre, pues podemos implementar un flujo asíncrono con capacidad de volver a intentar si es que encontramos un error. Y Google ofrece una solución para que puedas implementar este tipo de lógica sin necesidad de mover código, utilizando o al menos poco código, porque en vez de llamar directamente al servicio de pagos, hacemos un llamado a Cloud Task que a su vez hace un llamado al servicio de pagos. Si Cloud Task recibe un error, va a volver a intentar hasta que la operación pueda ser exitosa. Y evidentemente tú puedes configurar
qué tan seguido lo intenta y cuántas veces lo va a intentar para no generar como una cola de transacciones demasiado larga. Entonces, este puede ser un muy buen mecanismo para que puedas tener lógica de reintento con muy poco código en puesta. Entonces, el CTO nos dice, a nuestro equipo de operaciones le gusta el enfoque a microservicios, pero nos están solicitando portabilidad, controles de auditoría y control del stack tecnológico. Pues claro, hasta el momento el equipo de desarrollo estaba pues totalmente libre, haciendo despliegues al día, y no se estaba como alineando a las políticas corporativas de código. Y ahí lo que decimos es, bueno, pues quizás suena a que están buscando una solución orientada a contenedores, y particularmente esto es interesante porque si tu organización ya está en un viaje de transformación orientado a contenedores, puedes utilizar los mismos procesos de Continuous Integration y Delivery para un enfoque a microservicios y entonces generar esa gobernanza de negocio. Entonces, nuestra solución para contenedores administrados se llama Cloud Run, ya lo habíamos visto antes, y lo que nos da son contenedores a producción en cosa de segundos, donde simplemente desplegamos, hacemos un deployment de la manera más simple. Es una de las cosas que a mí personalmente más me gustan de Cloud Run, su simplicidad. Podemos desplegar cualquier contenedor de tipo stateless utilizando cualquier lenguaje o librería y nos da una URL segura en segundos. Es nativo a serverless. Esto quiere decir que no hay servidores que administrar, que el enfoque es en escribir código y no en gestionar infraestructura. La escala es rápida y a cero. Y lo mejor de todo, ahora sí que la cereza del pastel es esa misma experiencia consistente donde puedes tener dos sabores en Cloud Run, el totalmente administrado o desplegando a un clúster existente de Kubernetes Engine que tú ya tengas. Y puedes tener estas APIs, herramientas, la portabilidad con Knative, todo en una experiencia extremadamente consistente. Entonces, nuestra nueva arquitectura, en vez de invocar a este servicio, esta función de código, Cloud Task va a invocar a Cloud Run. Pero ojo, no lo va a invocar siempre. Lo va a invocar cuando requiera transaccionalidad, cuando requiera asegurar que ciertas cosas sucedan. Por ejemplo, la autorización de un pago, el cobro, el reembolso o la cancelación. Pero cuando nada más queremos obtener el estado de un pago, es una simple operación de lectura, podemos ir directamente a Cloud Run sin tener que pasar por Cloud Task para evitar como este doble salto, porque evidentemente si falla esa petición, pues la podemos volver a intentar y no pasa nada, no estamos modificando estado. Y finalmente Cloud Run ya está interactuando con una fuente de datos, en este caso Cloud Firestore. Y no importa qué tan completo haya sido tu ejercicio de ideación al momento en el que estabas diseñando este microservicio, van a haber errores, vas a encontrar soluciones frontera o casos de uso que no consideraste. Entonces el dueño de negocio llega y te dice, ¿sabes qué? Mis reportes financieros no funcionan. Y después de inspeccionar qué está pasando, nos damos cuenta, pues que claro, que antes el monolito contaba, o la fuente de datos del monolito contaba con toda la información necesaria para hacer el reporte, pero hoy quizás en un reporte de transacciones necesitamos montos pagados y nombre de los clientes. Los montos pagados quizás ya viven en el servicio de pagos que ya tiene su propia fuente de datos que vimos que era Cloud Firestore, y el monolito se quedó con los nombres de los clientes. Entonces tenemos un fraccionamiento en donde vive la información, en donde están viviendo los datos. Y la manera de solucionar esto quizás es utilizar las características serverless y de eventos, orientadas a eventos de Cloud Firestore, en donde podemos, a medida que se genera un registro nuevo, disparar una función de código que puede ser un servicio de ETL, donde quizás hacemos un tratamiento de datos y hasta podemos excluir ciertos datos sensibles y los depositamos en un data lake como BigQuery. Entonces, el monolito puede, al momento en el que quiera hacer un reporte, en vez de estar pegándole a una base transaccional, podemos limitar esa carga e irnos a una solución que está pensada para ese tipo de caso de uso como BigQuery. Otro error es el manejo de cuotas, porque aquí hay que entender que la escalabilidad de un sistema va a ser tan grande como la escalabilidad del eslabón más débil de la cadena. Y normalmente los eslabones más débiles de las cadenas en cuanto a escalabilidad pueden llegar a ser bases de datos SQL o servicios externos. Entonces, este error de cuota excedida se da cuando quizás estamos
abrumando a un servicio externo que no puede procesar tantas transacciones como le estamos mandando. Entonces imaginemos que estamos en un Black Friday, en un Buen Fin, tenemos un pico de tráfico y entonces el Cloud Task está mandando demasiadas peticiones hacia Cloud Run y Cloud Run está mandando demasiadas peticiones hacia el servicio externo y nos están bloqueando. Y ahí de nuevo, sin necesidad de mover código, Cloud Task tiene la capacidad de ajustar la velocidad para que en vez de mandar 5 requests por segundo, que es el default, podemos mandar 1. Y entonces, si tenemos una cola de transacciones, poco a poco, después de un par de minutos o quizás 20, 40 minutos, dependiendo del tamaño de la cola, pues vamos a limpiar todo ese backlog que tenemos de transacciones fallidas. Entonces, es una manera interesante de alguna manera asegurarnos de que nuestro sistema va a estar dentro de la especificación de los servicios externos que estamos utilizando. Entonces, llega el CTO y nos dice: ha habido algunos tropiezos, pero creo que como toda buena iniciativa, pues es esperable esto. Los microservicios realmente permiten desarrollar de manera más rápida y experimentar más. Y como nosotros promovimos esta idea, decimos: qué bueno que todo funcionó y nos quitamos el peso de la espalda. Finalmente, para terminar, te cuento que hay una relación entre desarrollo y operaciones. Cuando nosotros tenemos una sola aplicación, una sola base de código enorme, pues evidentemente la complejidad es mayor. Entender qué es lo que está pasando, pues es más complejo. Y si tenemos, a medida que tenemos servicios, más servicios, pues evidentemente cada servicio, si está contenido de manera adecuada, pues llegan a ser, por lo general, fáciles de entender. Entonces, la complejidad de desarrollo, la curva roja, pues va a bajar a medida que tengamos más servicios. Contrastantemente, la curva azul, que es la complejidad en operaciones, va a subir a medida de que tengamos más servicios, porque evidentemente cuando nosotros tenemos más piezas que administrar, existe mayor complejidad. Y esa complejidad puede suavizarse cuando nosotros utilizamos cómputo administrado serverless. Entonces, el punto ideal en tu organización de cuántos microservicios vas a llegar a tener, pues evidentemente va a variar. Variables pueden impactar como el tamaño del equipo, la experiencia del equipo, si los procesos que ya tienen hoy en día están afianzados o si apenas están prototipando. Entonces, es una tarea que se va a ir afinando sobre el tiempo y vas a ir encontrando ese punto ideal. Finalmente, el ciclo de vida del monolito, como vimos cuenta, lo empezamos a hacer más pequeño y pequeño y pequeño y empezamos a manejar el riesgo de tener una sola base de código enorme que realmente era como el driver del negocio. Y en lugar de eso tenemos diferentes servicios que están fraccionados y lo más importante, que cada uno de estos servicios cuenta con un dueño de negocio. Entonces estamos generando como ese accountability que se traduce a gobernanza dentro de la organización, en donde quizás algunos servicios, pues el dueño va a ser el equipo de desarrollo, quizás otros va a ser el equipo de marketing, y entonces estamos asegurándonos de que esos equipos se van a asegurar de la calidad, el rendimiento y el buen funcionamiento de cada uno de estos servicios. Ok, teníamos un monolito faltante y remanente. ¿Cómo le hacemos para modernizarlo? Modernizar aplicaciones brownfield toma tiempo. Brownfield es previamente existentes. Toma tiempo y puede ser muy costoso. Y algunas de las razones es que quizás es un desarrollo que ya solamente es mantenido, pero que ya no se está desarrollando activamente, pero tiene mucha lógica de negocio y mucho valor para el negocio ahí dentro. Y hay un reto. Muy comúnmente este tipo de aplicaciones ya no tenemos acceso a código porque son de terceros. Entonces no podemos hacer muchos cambios, no podemos hacer refactoring, etc. Entonces, una solución como Anthos, su funcionalidad de migración para Anthos soluciona estos retos, porque aceleramos la modernización con Anthos y con Google Kubernetes Engine sin volver a escribir o sin hacer un refactoring. Tenemos beneficios de servicios modernos como lo son el CI/CD, el manejo de una service mesh o el manejo de políticas en configuración en código. Y al final del día, lo más importante es que reducimos el mantenimiento y los costos de administración. Esta solución es ideal para aplicaciones corriendo en máquinas virtuales que terminarán corriendo como contenedores stateful dentro de Google Kubernetes Engine. La manera en la que todo esto sucede es que tomamos la máquina virtual y tomamos los discos y los datos, esos los migramos y los transformamos en un volumen de persistencia de Kubernetes. Después generamos un contenedor que utilice el mismo sistema operativo, la misma imagen base,
hay ciertos sistemas que son soportados en este momento. Y entonces nada más como que añadimos o hacemos un attachment de ese volumen de persistencia de Kubernetes y todo funciona como antes, pero con la gran diferencia de que ya no estamos trabajando con una máquina virtual, estamos trabajando ahora con un contenedor. Entonces, es una manera de modernizar una aplicación legacy o una aplicación que quizás ya no podemos tocar, darle controles modernos y empezar a administrarla como las iniciativas nuevas de la organización. Yo te agradezco mucho que te hayas unido a este webinar. Espero que haya sido de mucho valor para ti y para tu equipo técnico. Te invito a que sigas aprendiendo y que sigas uniéndote a estos esfuerzos, a estos webinars, tanto los técnicos como los de negocio. Te agradezco mucho, te pido que me dejes retroalimentación y nos vemos pronto. Muchas gracias.